Cielos oscurecidos, meteoritos cayendo, bestias gigantes surgiendo del océano y, bueno, un miedo absoluto que te paraliza el corazón. La típica escena, vamos. Exacto. O sea, esa es la imagen visual, en plan tráiler de una película de catástrofes de Hollywood, que nos asalta la mayoría en cuanto escuchamos la palabra apocalipsis. Totalmente. Se ha convertido en un sinónimo cultural del fin del mundo, ¿verdad? Ujú. De destrucción masiva, de terror. Sí, sí. Pero luego coges el material de origen, nuestro documento para el análisis a fondo de hoy, que es el primer capítulo del libro del Apocalipsis, y resulta que te encuentras con algo radicalmente distinto. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque estoy segura de que el propósito de esta inmersión profunda no es asustar a nadie. Para nada. De hecho, nuestra misión aquí, como experto invitado, mi objetivo es ayudar a extraer ese profundo e inesperado consuelo que ofrece esta visión, específicamente la visión de Jesucristo glorificado. Es que este texto, fíjate, lejos de ser un guión de terror, está diseñado específicamente como un ancla en medio de la tormenta. Es como un salvavidas lanzado a aquellos creyentes que están atravesando tiempos de persecución extrema o de sufrimiento físico o incluso una angustia personal paralizante. Claro, si dejamos a un lado toda esa idea de la película de catástrofes, podemos empezar a verlo como lo que realmente es, que es una carta de rescate. Me encanta esa imagen. Una carta de rescate enviada a prisioneros de guerra. Eso es. Una carta enviada para revelar quién está al final verdaderamente al mando de la historia. Y esa analogía, la de la carta de rescate, creo que es la lente perfecta para acercarnos al texto hoy. Pues arranquemos por ahí. ¿Cómo funciona esa carta? Pues a ver, para entenderla tenemos que aplicar algo de hermenéutica bíblica, que bueno, básicamente nos exige comprender el contexto histórico antes de intentar descifrar cualquier símbolo raro, ¿sabes? Claro, no puedes saltar a los monstruos sin saber quién escribe. Exacto. El dolor de los primeros receptores es la clave de todo esto. O sea, este mensaje no le llega a un académico que está, no sé, filosofando desde un escritorio súper cómodo en una universidad. Ya, le llega a alguien en una situación muy distinta. Muy distinta. El texto nos dice explícitamente que le llega a un hombre llamado Juan, que está exiliado en la isla de Patmos. Y para que nos hagamos una idea, en el siglo I, bajo el Imperio Romano, Patmos no era precisamente un destino vacacional en el mar Egeo. No había pulserita de todo incluido. ¿Qué va? Era esencialmente una colonia penal, una roca árida totalmente inhóspita donde mandaban a los prisioneros políticos y religiosos a trabajos forzados, básicamente a picar piedra en canteras bajo un sol abrasador. Madre mía, o sea, Juan está allí, probablemente desnutrido, aislado de todos. Sí, y llevando sobre sus hombros un peso emocional inmenso, el de saber que la iglesia temprana, su gente, está siendo perseguida y masacrada brutalmente por negarse a adorar al emperador Domiciano. Es que ese dolor original es el verdadero telón de fondo. Si ignoramos esa sangre, ese sudor de la época, convertimos el Apocalipsis en una especie de, no sé, de bola de cristal para adivinar el futuro, ¿no? Totalmente. Y ahí perdemos su esencia vital, que es ser un bálsamo reconfortante para el alma herida. Pues conocer ese nivel de desesperación te cambia toda la perspectiva. Así que, antes de que el texto nos lleve a esas visiones deslumbrantes, necesitamos entender de parte de quién viene exactamente esta carta de rescate. Mm, Y, bueno, ¿qué credenciales tiene ese remitente para ofrecer semejante consuelo? Los versículos del 4 al 8 nos presentan un saludo a las 7 iglesias de Asia Menor, pero, No es un simple hola, desde luego. exacto, no es un hola, ¿qué tal? Es una declaración de intenciones fascinante. Una declaración que además, fíjate, establece un pilar de la teología sistemática, porque nos presenta la Trinidad al completo, operando a favor de los creyentes. Ah, claro. El saludo envía gracia y paz de parte de, cito, aquel que es, y que era, y que ha de venir. Eso es una referencia inconfundible a Dios Padre. Indica su existencia eterna, ¿no? Continua. Sí, el que siempre está ahí. Exacto. Y luego menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. Y, a ver, para entender esto, tenemos que recordar que en la numerología hebrea, el 7 no es solo una cantidad. Es la perfección, ¿verdad? Eso es, representa plenitud, perfección, totalidad. Basado en pasajes como Isaías 11, esta es una descripción de la presencia completa y perfecta del Espíritu Santo.
Wow, vale. Y por supuesto, la fuente de esta gracia incluye a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y el texto va más allá, ¿no? Porque revela atributos divinos impresionantes para fundamentar ese consuelo. Dios se presenta como el alfa y la omega, Exactamente. La primera y la última letra del alfabeto griego. que básicamente significa que Él es el inicio creador y la meta final de todo lo que existe. Y además se llama a sí mismo el Todopoderoso. Y este término en particular, el de Todopoderoso, me llama muchísimo la atención, porque, bueno, al investigar un poco para preparar esto, vi que en el griego original la palabra es pantocrátor. Pantocrátor, sí, suena imponente. Suena a villano de película de Marvel, la verdad. Pero, a ver, ¿qué significa realmente más allá de, no sé, tener mucha fuerza bruta? Pues es una distinción súper importante. Porque Pantocrátor no solo significa alguien que tiene poder ahí en reserva, como un gigante súper musculoso. Literalmente significa el que sostiene todas las cosas, o el que ejerce dominio sobre todo. Ah, es distinto, claro. Ni el movimiento de una triste galaxia, ni el más mínimo detalle de nuestro sufrimiento personal que escape a su control absoluto. Dios abarca y sostiene todo el panorama. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque aquí es donde siento la necesidad de hacer un poco de abogado del diablo, plantear un pushback que creo que cualquiera de quienes nos escuchan se haría. Adelante, dime. Si Dios es verdaderamente el pantocrátor, o sea, el que sostiene absolutamente cada molécula del universo, y Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, pues porque Juan estaba picando piedra en una isla desierta. Ya. ¿Por qué los primeros cristianos estaban siendo arrojados a las fieras en los coliseos romanos? Y llevándolo a la actualidad, ¿por qué tantas personas con una fe enorme enfrentan hoy en día, no sé, enfermedades terminales, ruinas económicas, persecución? A simple vista parece una contradicción gigantesca proclamar a un Dios todopoderoso mientras su propia gente es aplastada. Claro, es que ese es sin lugar a dudas, el mayor dilema filosófico y teológico de la historia humana. El famoso problema del sufrimiento frente a la soberanía de Dios. Exacto. Pero lo maravilloso de este pasaje es que no intenta ofrecerte una utopía irreal. O sea, no te promete una vida terrenal exenta de dolor. Ya, no te vende una moto. No, no. En cambio, resuelve esta aparente contradicción revelando una nueva identidad. Una identidad que trasciende cualquier circunstancia temporal. El versículo 5 nos da la clave cuando dice: «Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre». Un reino y sacerdotes. Vale, esto requiere contexto. Porque hoy en día la palabra sacerdote nos trae a la mente, pues, no sé, a alguien dirigiendo una misa en una parroquia, ¿no? Claro, Pero en el contexto del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía un rol muy diferente y muchísimo más exclusivo, ¿cierto? totalmente exclusivo. A ver, en el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote era literalmente el único ser humano autorizado para entrar en el lugar santísimo. El lugar más sagrado del templo. Exacto, el espacio donde residía la presencia directa de Dios, y ojo, solo podía hacerlo una vez al año. El resto del pueblo se tenía que quedar fuera. ¡Wow! Entonces lo que este texto de Apocalipsis está declarando es una revolución espiritual brutal. Al hacernos sacerdotes, Cristo ha roto esa barrera. Ah, entiendo. El mecanismo del consuelo aquí es comprender que el sufrimiento terrenal, ya sea pues eso, el yugo del Imperio Romano en su día o estar postrado en la cama de un hospital moderno, no puede anular esta realidad. Ser sacerdote significa que tienes acceso directo, íntimo y continuo al Pantocrátor. Me pone los pelos de punta, fíjate. Es que es muy fuerte. Ningún dictador, ninguna crisis financiera ni ninguna tragedia te puede revocar ese pase de acceso VIP, por así decirlo, al salón del trono del universo. O sea que el creyente que sufre puede estar encadenado físicamente, pero espiritualmente está oficiando totalmente libre ante Dios. Es una paradoja de la gracia preciosa. Así es. Pero bueno, esa identidad inquebrantable funciona como una armadura invisible. Aunque seamos honestos, esa armadura se abolla. Se abolla y se pone a prueba constantemente en las trincheras del día a día, ¿no? Totalmente, el desgaste es real. Y es precisamente allí, en el barro de la realidad, donde encontramos a Juan en los versículos del 9 al 11. Él no arranca diciendo: «Hola, yo, Juan, el apóstol inalcanzable de teología impecable». No, no. Él escribe: «Yo,
Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. O sea, es una frase tremenda. Yo misma lo imagino como un corresponsal de guerra. Si vemos las noticias y el reportero está súper bien peinado en un plató con aire acondicionado, la información será cierta, pero se siente súper distante. Claro, no conecta igual. Exacto. Sin embargo, si el reportero está agachado en una trinchera, cubierto de polvo, con las explosiones sonando de fondo, sus palabras de ánimo tienen un peso totalmente diferente. ¿Cómo es que saber que este autor escribe desde su propio cautiverio altera la forma en que recibimos el mensaje frente a nuestros propios miedos? Pues lo altera por completo porque le otorga una inmensa autoridad moral, ¿sabes? El consejo barato suele venir de las que no comparten tu sufrimiento. Ya, qué gran verdad. Pero cuando el mensaje de que, oye, Cristo es Rey y la victoria es segura, proviene de alguien que está compartiendo tu mismo frío, tu misma hambre y la misma celda, ese mensaje se vuelve un pilar de hierro. Y a partir de este testimonio vital de Juan, podemos destilar 3 pasos prácticos, 3 mecanismos súper concretos para mantenernos firmes en tiempos de crisis extrema. Pues vamos a desglosar esos 3 pasos prácticos porque eso es justo lo que nuestra audiencia y todos nosotros necesitamos cuando la vida se pone cuesta arriba. Venga. Pues el primer paso es abrazar la solidaridad en el sufrimiento. Al identificarse como compañero en la tribulación, Juan está desarmando la primera y más letal táctica psicológica del aislamiento. Porque cuando llega una crisis profunda, la mente te suele mentir. Te dice cosas como, nadie entiende por lo que estás pasando, estás solo, te han abandonado. Sí, la soledad asfixiante. Exacto. Reconocer que el sufrimiento por mantener tu integridad espiritual es una experiencia compartida ancla el alma y rompe esa soledad. Qué bueno. El segundo paso es una decisión consciente. Juan menciona que estaba en el Espíritu en el día del Señor. A ver, físicamente sus manos probablemente estaban destrozadas, llenas de ampollas por picar piedra, pero él decidió que su entorno físico no iba a dictar su realidad mental espiritual. Priorizó, sintonizar la frecuencia del cielo por encima del ruido horrible de las cadenas. Eso es fundamental. O sea, no es negar que las rocas de la cantera sean reales o que pesen, es tomar la decisión activa de encender la radio espiritual, por así decirlo, para escuchar una emisora diferente. Así es. Y el tercer paso, me imagino, tiene que ver con cómo mantener esa emisora sintonizada cuando el cuerpo físico ya no va para más. Por ahí va, sí. El tercer paso es mantener una perseverancia que esté arraigada exclusivamente en una persona. Juan habla de la perseverancia en Jesús, porque, seamos sinceros, la resiliencia humana basada en el mero optimismo, en el «todo saldrá bien», es como la batería de un móvil. Te dura lo que te dura. Claro, tarde o temprano se agota si le das mucho uso, pero la perseverancia que surge de la unión con el Cristo resucitado es inagotable. No se trata de intentar ser fuertes por nosotros mismos, sino de conectarnos a la fuente inagotable de vitalidad que es este testigo fiel. Y es justo esa sintonía espiritual lograda a través de esa perseverancia conectada a la fuente la que permite que Juan reciba una respuesta a su angustia. Y atención a esto, porque la respuesta al sufrimiento en Patmos no es un ingenioso plan de escape militar estilo película, ni mandar una petición al Senado romano. Que va, ojalá, pero no. La respuesta es una revelación abrumadora que casi te deja ciego de la persona que verdaderamente tiene el control. Así entramos en los versículos del 12 al 16 y nos chocamos de frente con la visión del Hijo del Hombre. Y fíjate, al acercarnos a esta visión, la exégesis nos obliga a buscar en el Antiguo Testamento para comprender por qué se usan estos símbolos tan específicos. Cada detallito comunica un aspecto del carácter protector de Dios. A ver, cuéntanos. Juan ve a Cristo vestido con una túnica hasta los pies y un cinto de oro a la altura del pecho. Estas no son prendas normales, son las vestiduras combinadas del sumo sacerdote y del juez supremo. ¡Guau! Y nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Esto conecta directamente con la figura del anciano de días en el libro de Daniel, ¿sabes? Sí. Pero presenta una pureza intachable y una sabiduría eterna que evidentemente ningún gobernante humano tiene. Pero es que los detalles no se detienen ahí. Luego se mencionan características que francamente a mí me resultan muy impactantes. Los ojos como llama de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido. A ver, ¿cuál es la lógica detrás de estas metáforas tan intensas? Pues la lógica es establecer la autoridad inapelable de Cristo sobre cualquier injusticia que se esté cometiendo. Los ojos como llama de fuego ilustran un conocimiento penetrante.
Una omnisciencia que arde. Es como la luz de un helicóptero policial buscando en la noche. Madre mía, qué imagen. Escudriña los rincones más oscuros del corazón humano y de las conspiraciones políticas. Ante esa mirada, es que ninguna mentira del imperio se puede ocultar. Ya, no hay dónde esconderse. ¿Y los pies de bronce? A los pies de bronce bruñido refulgente como en un horno. En el primer siglo, los soldados romanos llevaban unas botas súper fuertes para, literalmente, aplastar cualquier rebelión. Aquí, el bronce bruñido, que es un metal refinado por el fuego, simboliza un juicio que es al mismo tiempo súper firme y absolutamente puro. Es la capacidad divina de pisotear el mal sin ensuciarse con él. Es alucinante. Y por último, su voz como el estruendo de muchas aguas. Si te imaginas el rugido ensordecedor del mar Egeo golpeando las rocas de Patmos, lo entiendes rápido. Es una voz de autoridad suprema que silencia por completo cualquier amenaza de un dictador terrenal. Vale, aquí es donde se pone muy interesante, porque si me detengo a visualizar todo esto de forma literal y le aportamos una dosis de realidad humana a todo el asunto, la imagen parece genuinamente aterradora. Impone muchísimo. Claro, o sea, piénsalo. Un ser gigantesco, que brilla como el sol a mediodía, con fuego saliéndole de los ojos, una voz que te hace vibrar el suelo como si estuvieras debajo de las cataratas del Niágara y, como si fuera poco, el texto dice que de su boca sale una aguda espada de 2 filos. O sea, parece el jefe final de un videojuego de fantasía oscura. ¿Cómo puede esta imagen, que a simple vista intimida y da bastante miedo, ser el vehículo para ofrecer paz a un grupo de personas que ya viven aterrorizadas por las persecuciones? Es que ese contraste es una de las joyas de este capítulo. Y el misterio se resuelve brillantemente si nos adelantamos un momento al versículo 20, donde se revela el significado del entorno. A ver. Todo ese poder destructivo e imponente no está flotando por ahí en el vacío o atacando a lo loco. Juan ve 7 candelabros de oro y a este Cristo majestuoso caminando justo en medio de ellos. Ah, en medio. Exacto. El texto nos explica que los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Y además, dice que las 7 estrellas sostenidas firmemente en su mano derecha son los mensajeros o los líderes de esas iglesias. El consuelo no reside en que Cristo sea inofensivo. El consuelo está en entender a favor de quién está orientada toda esa capacidad bélica divina. Claro, comprendo la mecánica. O sea, un león enorme, rugiente y armado hasta los dientes te produce pánico si te lo encuentras suelto por la selva. Lógico. Pero si resulta que ese mismo león feroz es el guardaespaldas personal que duerme a los pies de tu cama para protegerte cada noche, entonces ese poder destructivo se convierte en tu mayor fuente de paz. Esa es la metáfora perfecta. Fíjate, ese Cristo con ojos de fuego y la espada del juicio en su boca no está mirando pasivamente el sufrimiento de su pueblo desde el balcón de una galaxia muy, muy lejana. Está paseándose de manera súper activa y constante en medio de las iglesias. Él conoce de primera mano el dolor, la presión, el agotamiento, y tiene a las estrellas aferradas en su mano derecha. En el mundo antiguo, la mano derecha era el símbolo universal del poder soberano y de la protección que no falle. Ya veo. Para una comunidad cristiana que, no olvidemos, estaba siendo torturada y marginada, saber que un ser con tal capacidad letal contra el mal está de su parte, protegiéndolos activamente, es el culmen del consuelo. O sea, esto destroza la idea de un Dios débil que solo te mira y dice, ¡ay, pobrecito!, desde lejos. Totalmente. Nos presenta al soberano del cosmos caminando junto a los oprimidos, ahí, en los pasillos de su propia angustia. Saber que camina entre los candelabros reescribe toda la experiencia del dolor, la verdad. Pero, bueno, a pesar de saber que este poder colosal está a tu favor, la respuesta instintiva del cuerpo humano ante el contacto directo con algo tan divino es el colapso absoluto. Sí, el cortocircuito. Exacto. Y esto nos lleva a los versículos del 17 al 20. Juan describe su reacción de forma súper gráfica. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que todo su ser se apaga frente a esa manifestación de gloria incomprensible. Y es precisamente ahí, en ese momento de vulnerabilidad total, donde presenciamos el contraste más conmovedor de todo el pasaje.
¿Cuál? Pues que el mismo Sir Kunzvoz hace temblar la Tierra y que, ojo, sostiene las galaxias enteras, reduce toda esa escala cósmica a un gesto de intimidad suprema. El texto nos cuenta que él pone su mano derecha, sí, esa misma mano que sostiene las estrellas del universo, la pone sobre este hombre caído con una suavidad infinita. Se me encoge el corazón solo de imaginarlo. Y entonces pronuncia dos palabras que cambian la historia. Le dice, no temas. Es la ternura infinita de la majestad infinita. ¡Qué maravilla! Y la frase que le sigue a ese no temas es, bueno, un monumento a la esperanza, ¿no? Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Buah, es brutal! Es que esa afirmación lo abarca todo, pero vamos a intentar aterrizar esto, llevar este conocimiento antiguo al presente más crudo, al barro de hoy. Venga. ¿Cuál es el mecanismo de consuelo real, práctico, de que alguien tenga, entre comillas, las llaves de la muerte? Me refiero a cómo se aplica esto para una familia que, no sé, hoy mismo enfrenta un diagnóstico médico terminal o que está atravesando el duelo más oscuro posible. Pues a ver, en la mentalidad antigua, igual que en la nuestra, poseer las llaves es sinónimo de autoridad absoluta sobre un territorio. Quien tiene la llave manda en la casa, claro. Exacto. Quien tiene la llave es quien dicta las normas, quien decide quién entra y quién sale de una prisión. El impacto práctico de esto frente a una tragedia personal inmensa es monumental. Nos enseña que ni una enfermedad degenerativa, ni un accidente de coche imprevisto, ni los tiranos crueles, ni siquiera la propia muerte, ostentan el control final de la situación. El sepulcro ya no es una prisión sin salida gobernada por el caos. Cristo atravesó ese dominio, experimentó la muerte en su propio cuerpo, la venció desde dentro y les arrancó las llaves al salir victorioso. ¡Qué imagen tan potente! Entonces, para los que lloran una pérdida devastadora, la promesa real es que a la muerte se le ha quitado su veneno letal eterno. Ahora es solo una puerta de transición hacia la presencia de Dios. El final trágico se ha cancelado porque resulta que el guardián de la puerta, el que tiene las llaves, está lleno de amor por nosotros. Ese concepto de que el sepulcro ya no es el dueño del calabozo es un alivio inmenso. Pero tengo entendido que esta victoria no se queda solo en el ámbito del consuelo personal para el individuo, ¿verdad? El alcance del libro salta desde esa paz más individual hacia el destino de todo el planeta. Así es. De repente la perspectiva se amplía dramáticamente. Aquel que ha conquistado el destino individual tras la muerte, resulta que también tiene el plano arquitectónico de toda la historia cósmica. A ver cómo es esto. Fíjate en el mandato del versículo 19. Cristo le dice a Juan, escribe, pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. Este pequeño versículo es en realidad el índice estructural de todo el Apocalipsis. Ah, claro, te divide el libro. Exacto. Las cosas que has visto corresponden a esta visión alucinante de Cristo glorificado que acabamos de ver en el capítulo 1. Luego las cosas que son abarcan el estado presente y los retos de las iglesias locales, que es lo que se ve en los capítulos 2 y 3. Y finalmente, las que han de suceder después inician en el capítulo 4 y nos meten de lleno en la línea temporal profética y escatológica del mundo. Vale, detengámonos ahí un segundo porque acabas de mencionar la línea temporal escatológica. Y bueno, sé que al hablar del Apocalipsis existen un montón de enfoques teológicos, ¿no? Sí, unos cuantos, sí. Mencionamos al inicio de nuestra investigación que nosotros miraríamos esto desde una perspectiva que los expertos llaman premilenarista y pretribulacionista. A ver, para los que no tenemos un máster en teología, eso suena a jerga académica súper densa. ¿Podríamos desgranar un poco estos dos términos? ¿Qué significa, de forma sencilla, que la historia vaya a terminar de una manera pretribulacionista y premilenarista? Por supuesto. Vamos a simplificarlo para que la mecánica quede súper clara, ¿vale? Venga. Imagina que un edificio antiguo, que representa el sistema corrupto de este mundo en el que vivimos, está destinado a ser demolido por completo y reconstruido en algo perfecto. Vale, lo visualizo. Pues la visión pretribulacionista propone que antes de que comiencen esos años de demolición severa y de juicio superintenso sobre la tierra, que es lo que la Biblia llama la Gran Tribulación, pues el dueño del edificio realiza una operación de rescate. Ah, lo saca antes de que caigan los cascotes. Eso es. Cristo saca a su iglesia verdadera, a sus fieles, para librarlos de esa ira que viene. Y lo hace porque su castigo, el de ellos, ya fue pagado en la cruz. No tienen por qué pasar por la demolición. Entendido.
Ese es el pretribulacionismo. Exacto. Por otro lado, la visión premilenarista se refiere a lo que ocurre después de esa etapa oscura. Afirma que Jesucristo regresará físicamente para establecer un reino literal de paz y de justicia aquí en esta tierra durante 1000 años. El famoso milenio. Exacto, el milenio. Y todo esto antes de crear, por fin, los nuevos cielos y la nueva tierra definitivos. Vale, o sea, como un arquitecto que rescata a los suyos antes del colapso del edificio viejo y luego regresa para supervisar la construcción del nuevo mundo en persona. Exacto en el concepto, has dado en el clavo. Y desde este marco teológico, las promesas del capítulo 1, como cuando dice «el tiempo está cerca» o «he aquí que viene con las nubes», pues de repente cobran un sentido de urgencia gozosa, no de terror paralizante. Claro, ya no te asustan, te ilusionan. Claro, le garantizan a la Iglesia que como está sostenida en su mano derecha de forma tan segura, su destino no es ser destruida junto con todo lo malo del mundo, sino ser rescatada y luego regresar para participar en el triunfo definitivo de su Rey. Es por eso que el versículo 3 se atreve a afirmar que son bienaventurados. Que significa súper dichosos, súper felices, ¿no? Sí, supremamente dichosos los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Porque a pesar de las lágrimas y el dolor actuales, la victoria final ya está firmada y sellada. Es literalmente como estar leyendo la última página de una novela súper tensa y descubrir que, bueno, que los protagonistas triunfan y que todo se resuelve de manera justa al final. Tal cual. Entonces, tras este profundo recorrido teológico que hemos hecho, habiendo analizado la presencia de la Trinidad, el duro contexto de Juan en la cantera, el simbolismo romano del bronce, la espada, las llaves de la muerte, ¿cómo podemos destilar todo este conocimiento en algo tangible para quienes nos escuchan? O sea, ¿cómo utilizamos esta teología como una especie de botiquín de primeros auxilios espirituales para el día a día? Es una pregunta clave, porque la teología solo cumple su propósito máximo cuando se transforma en adoración práctica y en oración genuina. Si no, se queda en teoría. Exacto. Frente a nuestra propia crisis diaria, el capítulo nos proporciona una guía preciosa de visualización y meditación. El consejo práctico sería, en esos momentos de ansiedad aguda, cuando sientas que estás perdiendo el control de todo, cierra los ojos y visualiza intencionadamente a este Cristo bíblico. Pero no a un Cristo pasivo de una vidriera, supongo. No, no a una figura pasiva en una pintura de un museo, sino al Cristo con ojos penetrantes como llamas de fuego, caminando activamente en el escenario específico de tu preocupación. Uf, qué fuerte. Hay que imaginar su presencia aportando luz a esa habitación de hospital tan fría, o paseando en medio de tus conflictos familiares en el salón de casa, o incluso de pie en esa oficina donde estás enfrentando una injusticia laboral. Ver su luz deshaciendo tu oscuridad personal. Me encanta esa idea, me parece súper práctica. Visualizarlo caminando activamente en medio de nuestros propios candelabros cotidianos. Es que lo cambia todo. Y además de visualizar, podemos usar el texto para forjar pequeñas pero súper contundentes frases de adoración que anclen nuestra mente durante todo el día. A ver, danos algún ejemplo. Pues mira, sin importar el caos de las noticias exteriores o lo que diga la tele, el creyente puede susurrar o proclamar a lo largo del día cosas como «Gloria y honor al que nos ama de forma inagotable y nos ha libertado con su propia sangre». ¡Qué bonito! O, por ejemplo, en momentos de mucho miedo físico o de una pérdida reciente, orar diciendo «Toda adoración al que posee las llaves de la muerte y del Hades, mi destino eterno está asegurado en tus manos». Te da una paz increíble decir eso en voz alta. O incluso, ante la pura incertidumbre de qué va a pasar mañana, declarar con firmeza «Alabanza constante al Alfa y la Omega, el Todopoderoso el Pantocrátor, que sostiene el principio y el fin de mi vida en su mano derecha». El que sostiene el principio y el fin en su mano. Esas declaraciones operan como un reseteo completo para nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Te vuelven a colocar en la realidad correcta. Totalmente. Te centran de nuevo en lo importante. Y esto, bueno, nos conduce finalmente a una imagen imborrable con la que me gustaría cerrar nuestra exploración de este primer capítulo. Hemos visto que Cristo camina constante y firmemente entre los candelabros de oro, que hemos dicho que representan a las iglesias locales, a las comunidades, a su pueblo amado. Así es. Conocer esto, desde luego, brinda una inmensa paz, pero creo que también debería inspirar un autoexamen bastante profundo en todos nosotros. Y quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final para que le den una vuelta, para que lo reflexionen a solas después de que terminemos de hablar hoy.
A ver cuál es. Si los creyentes y sus congregaciones son representados por esos candelabros que están diseñados expresamente para dar luz, y resulta que el Cristo glorificado, cuyos ojos son como llamas de fuego que todo lo ven y lo escudriñan, camina hoy mismo en medio de nosotros, evaluando nuestro brillo y nuestro testimonio, la gran pregunta es: ¿qué tipo de luz está viendo Él que emitimos desde el centro de nuestra propia isla de Patmos personal?